Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Qué lindo es poder encontrarnos en la casa del Señor. Gracias por su presencia en esta mañana. Queremos estudiar la palabra del Señor y por eso estamos aquí. Qué lindo es poder ver algunos amigos. A todos no lo conozco. Me saqué el barbijo. Permiso, A todos, a todas no las conozco, no los conozco, pero es realmente muy lindo poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Gracias, Daniel, por invitarme, por tenerme en cuenta y hacer todos los arreglos en la semana para que todo salga bien. A veces no se ve, pero para hacer un culto hay mucho movimiento por detrás, así que gracias por eso también. Hace como 3 semanas estaba hablando con una hermana amiga nuestra. Cuando digo nuestra es de mi esposa y mío. Hoy por cuestión de la vacuna mi esposa no me puede acompañar. Pero saben, esta amiga le conté que estaba pensando a ver qué iba a predicar, me tocaba en la central. Y ella me dijo: Ezequiel, predica algo que te esté pasando a vos. Predica algo que estés atravesando de manera difícil, que sea de crecimiento para la hermandad. Saben que empecé a analizar un poco mi vida personal, ¿no? Y me di cuenta que es muy difícil el tema de la comunión. Y el texto que leyó nuestro anciano es muy importante porque la mayoría de las versiones dicen: no se olviden de la ayuda mutua, no se olviden el compartir con otros, no se olviden de ayudar al que necesita. Pero el original dice: no se olviden de la comunión. Y no dice el texto: si pueden, no se olviden. El texto es un imperativo. Significa que ante la lectura de ese versículo, todos nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarnos en el asunto de la comunión. El texto deja muy en claro de que el cuerpo de la Iglesia de Cristo, los integrantes de la Iglesia de Jesús, son responsables de su vida de comunión personal. Por eso el tema de hoy lo vamos a dividir en 3 partes. Primeramente vamos a definir a la luz del original qué es la palabra comunión. Luego vamos a ver algunos elementos de la comunión y finalmente vamos a ver cómo tener comunión. Para comprender esto, tenemos que decir qué es la palabra comunión. Está muy relacionado con diaconía, solo que la palabra comunión es koinonía. Y la palabra comunión tiene que ver con armar una sociedad, establecer un vínculo íntimo, especial, personal, cercano con alguien. Y alguien que es un socio participa de los asuntos más íntimos de lo que pasa en la sociedad. A su vez, la palabra comunión también conlleva la relación establecida entre iguales, o sea, personas que están en la misma sintonía que yo, sea que pensemos de esto o hablemos de esto, pero también tiene relación con personas que no piensan igual que yo. Y es interesante, y esto es uno de los elementos de la comunión, que la Biblia presenta que si mi comunión con Dios está debilitada, no puede haber buena relación entre nosotros, ni mucho menos con alguien de afuera. Cuando hablamos de comunión de igual a igual, hablamos de un hermano a otro hermano. Pero cuando hablamos de relaciones jerárquicas diferentes, hablamos de alguien que no está en mi misma línea espiritual. Y si es difícil, y es a la luz de la Biblia que lo vamos a ver, es imposible tener una buena relación con mis hermanos que estamos en la misma sintonía. Si mi relación está mal con Dios, es
muchísimo menos probable que tenga una buena relación con alguien de afuera. Por eso es menester que nosotros no olvidemos lo que dice Hebreos 13:16. No se olviden de la comunión. La palabra comunión tiene aproximadamente unas 60, como que cambia unas 60 veces. Tiene unos 60 derivados aproximadamente la palabra comunión en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es otra palabra también que tiene relación a la koinonía. Y es interesante que en el Nuevo Testamento se emplea este término para expresar el concepto de participación conjunta en experiencias como compartir las bendiciones de Dios. Cuando alguien recibe la bendición del cielo y la comparte con mi hermano, por ejemplo en Filipenses 1:5 habla de esto, de compartir mediante el vínculo, la comunión con el hermano, lo que Dios hizo en mi vida. También la palabra comunión se encuentra particularmente en pasajes que se refieren a la íntima relación que experimentan los cristianos o que debiéramos experimentar tanto con Dios el Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y también entre nosotros. La palabra comunión no solamente refiere a esto que estamos hablando, sino también refiere a la parte de la Santa Cena. Los cristianos en la Biblia, los hijos de Dios, estamos invitados a participar de manera simbólica de comer, de aplicar a mi vida pecaminosa la sangre y el cuerpo del Señor Jesús. Pero también el apóstol Pablo nos habla en contraste de no tener comunión con los demonios. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 habla, y en Efesios 5:11, que nosotros no debemos tener relación con las obras infructuosas de las tinieblas. Por lo tanto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros somos llamados a ser cuidadosos en la relación de nuestra comunión con Dios, con el prójimo y también a no tener relación con todo lo que conlleva una actividad impía, pecaminosa. Por lo tanto, si veo una propaganda, si veo una publicidad, si veo una imagen, si veo una charla que no está de acuerdo a Dios, tenemos que hacer caso omiso a eso. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a evitar tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. Y finalmente la palabra koinonía también describe el acto de compartir las bendiciones temporales con los creyentes. Y esta es la conexión con diaconía. Por eso algunas veces koinonía se puede traducir como, por ejemplo, ofrenda o contribución. Algunos elementos de la comunión, y vamos a la segunda parte de nuestro tema. Primer punto, quiero hablarles a todos los que, en este caso Daniel, que lo conozco, yo no sé si hay alguien más que tiene cargos, pero quiero hablarle a los líderes. Queridos hermanos y hermanas líderes, no podemos exigir, no podemos predicar, no podemos impulsar a alguien cercano nuestro, siendo líderes, a que desarrolle, a que fomente la comunión con Dios, si primero no está pasando la comunión por mi vida. Nosotros, los que tenemos, gracias al Señor, un poco de responsabilidad, que el Señor nos permite trabajar en su iglesia, no podemos correr este riesgo. Y no estamos habilitados. Si yo no practico la comunión en mi vida, de impulsar, invitar e incentivar a otro o a otra a que tenga comunión también. Pero los demás hermanos que no tienen algún cargo de iglesia o algún tipo de administración son también llamados a la comunión.
Acompáñenme por favor a 1 Corintios. 1 Corintios 1:9. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Pablo, porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Noten ustedes que el apóstol Pablo dice que nosotros en la palabra llamado hay una responsabilidad. 1 Corintios 1:9. Noten ustedes que el apóstol Pablo aquí nos habla de que cada hermano de iglesia recibe el primer consejo en Hebreos 13 y el segundo en 1 Corintios 1. Todos somos responsables ante Dios de la calidad de nuestra comunión con Él. Por ende, no solamente a los líderes nos llama Dios a tener comunión, sino también a todos los hermanos de su pueblo. Otro elemento de la comunión es que hay grados de comunión. Cuando nosotros miramos en la Biblia, vemos de que hay personajes de la Biblia que estaban más cerca de Dios y hay otros que estaban más lejos de Dios. Cuando uno lee estos personajes, uno se pregunta, ¿en qué lugar estaré yo? Miren lo que dice la Biblia. Éxodo 33, 7 al 11. Se lo leo, mientras, si ustedes lo quieren buscar, no hay ningún problema. Éxodo 33, 7 al 11. Dice, Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento, a una cierta distancia, y la llamó carpa de reunión o carpa del encuentro. Es interesante que el lugar donde Moisés eligió para encontrarse con Dios lo colocó fuera de los círculos o de los límites del pueblo. La pecaminosidad del pueblo, la construcción en la santidad que debía tener el pueblo, hacía que Dios tomara distancia del pueblo. Dice el texto, así todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro, que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro, mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Hay tres grupos de personas aquí. Primeramente está Moisés, después está el pueblo y después está Josué. Cada una de las actitudes ante el encuentro con Dios que toman estos tres grupos representan alguna actitud que nosotros podemos tener. Podemos tener un nivel de santidad como la tenía Moisés, de poder llegar a Dios y contemplar su presencia. Podemos quizá tomar la actitud del pueblo, solamente seguía con la mirada de lejos a su líder. O tener la actitud perseverante de Josué, que dice la Biblia, no se apartaba del interior de la carpa. La pregunta es, ¿cuál es mi comportamiento? ¿En cuál de estas actitudes me identifico yo cuando me acerco a la presencia de Dios?
Otro elemento de la comunión es que cuando uno se va a encontrar con Dios, querida iglesia, tiene que prepararse. Yo no sé cómo ustedes hacen su devoción personal, pero saben, sería bueno que cuando uno se va a encontrar con Dios, se prepare antes. Se preparen algunos elementos que vamos a ver ahora. Éxodo 19, 11 al 15. No sé si podríamos leerlo todo, pero si ustedes leen este pasaje, básicamente cuenta cuando Dios, la persona de Dios, descendió a encontrarse con su pueblo en el Sinaí. Y en este monte ocurrió uno de los eventos más solemnes que hay en la Biblia. La Biblia dice que Dios puso condiciones al pueblo para acercarse a Él. No solamente al pueblo, sino a su riqueza en cuanto a los cultivos, en cuanto a sus animales, en cuanto a sus posesiones y hasta en la manera de vestirse. Por eso, cuando uno va a encontrarse con Dios, uno no puede ir de cualquier forma. En esta descripción bíblica, uno de los elementos es el tiempo. Moisés le dice al pueblo, Dios se va a encontrar con ustedes de aquí a 3 días. Prepárense. Primer elemento que nos muestra el texto es que nosotros debemos disponer de un tiempo especial para pasar con Dios. Teníamos un profesor en la facultad que nos decía, ¿no? Muchachos y señorita, porque había una estudiante mujer, dice, muchachos, mínimo, ustedes que van a ser futuros pastores, ustedes tienen que pasar mínimo 1 hora en la presencia de Dios diariamente. Cuando yo leía este aspecto del tiempo en Éxodo 19, me preguntaba, ¿cuánto tiempo de calidad le entrego al Señor en el día? Otro elemento es interesante, en el versículo 14 dice, Moisés bajó de la montaña y ordenó al pueblo que se sometiera a las purificaciones rituales. Todos lavaron su ropa. Por eso nosotros, no solamente en la devoción personal, sino también en el culto sabático, no podemos estar preparando nuestra ropa para ir a la presencia del Dios del universo el viernes a las 5 de la tarde. Nosotros, cuando nos vamos a encontrar con Dios, Dios le dijo al pueblo, yo quiero que ustedes se vistan especial para mí. No vayan a mi presencia como están todos los días. Saca tiempo de tu semana, te doy 3 días, le dice Dios al pueblo, para que limpies tu vida, para que te purifiques, ni siquiera tengas relaciones sexuales. Lo dice la Biblia en el versículo 15. Y otro elemento es que nosotros, a mí me gusta pensar en este sentido, me hace pensar, ¿qué harían ustedes si les llega un correo donde va a visitarlos el presidente Alberto Fernández? ¿Ustedes lo recibirían así en remera, en short? ¿O ustedes prepararían su casa? Elena de White tiene una cita, no la anoté ahora, pero ella dice, ¿no? Los cristianos deben ser conscientes que cada vez que van a encontrarse con Dios, van a encontrarse con el gobernante del universo. Nosotros debemos pedirle al Señor que Él nos enseñe cómo debemos llegar a su presencia. Otro elemento de la comunión que se ve en la Biblia es que se precisa perseverancia. ¿Y qué les quiero decir con esto? Es que una mañana nosotros podemos haber escuchado las voces de los ángeles
Hay otra cita, no tengo la cita, sé que está en Palabra de Vida del Gran Maestro, me impacta mucho esta cita. Pero dice Elena de White que el Señor Jesús se sienta al lado nuestro y nos enseña de la Biblia cuando nosotros pasamos tiempo en la mañana temprano. Nosotros podemos haber ayer pasado un encuentro con Jesús. Podemos haber sentido la voz del Espíritu Santo en nuestra mente, pero en la comunión, en el asunto de la vida con Dios, se precisa constancia. ¿Saben? Aarón tuvo 4 hijos. Los 4 hijos que tuvo Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar se encuentran en Éxodo 6:23. La Biblia dice que al menos 2 de ellos tenían actividad estrecha, tenían comunión con Dios en el trabajo del santuario. Éxodo 24, 9 al 11 nos describe que Moisés, Nadab, Abiú, Aarón y 70 personas más vieron la presencia de Dios, vieron la persona de Dios. Tuvieron un encuentro especial con Dios. Pero ¿saben que más adelante estos 2 jóvenes, dice la Biblia en Levítico 10, que trajeron fuego extraño a la presencia de Dios? Llegaron a acostumbrarse a la santidad de Dios. Y dice la Biblia que llegaron influenciados por el alcohol. El alcohol nubló sus capacidades, sus cualidades morales e intelectuales. Y también obviamente sensoriales. Y así como Nadab y Abiú en Éxodo 24 vieron al Dios del cielo, en Levítico 10 fueron aniquilados por la presencia santa de Dios. Nosotros, si tuvimos ayer un encuentro especial con el Señor Jesús, no alcanza para el día de hoy. Y si hoy tuvimos un encuentro especial con Dios, no alcanza para el día de mañana. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, ¿no? Unos días de vacaciones y relegamos un poquito la comunión con Dios. A mí me pasa, quizás a ustedes no. Pero saben que la comunión no debe pasarse por alto ni cuando uno está en descanso, ni cuando uno está de vacaciones, porque el día que yo me creo que alcancé la santidad, va a ser el momento de mi caída. El apóstol Pablo lo presenta de esta manera: no pretendo haberlo alcanzado, me lanzo hacia adelante olvidando el pasado y corro en dirección a la meta. Nosotros no podemos basarnos en la experiencia anterior sabiendo que vamos a vencer en nuestra vida espiritual hoy. Nos puede pasar lo mismo que le pasó a Nadab y Abiú. Jóvenes que vieron la presencia de Dios y ahora estos jóvenes se descuidaron. Quizás fue un desliz, pero le costó su vida eterna. En otras palabras, Elena G. de White lo dice de esta manera: nunca llegaremos en nuestra experiencia presente a un punto en el que podamos decir, lo alcancé. Jamás. Por eso en la vida cristiana no hay graduación. En la vida cristiana hay jóvenes, hay niños, hay ancianos de todas las edades. Porque desde que conocemos al Señor, y si Dios no viene hasta nuestra muerte, tenemos que seguir constantemente en comunión con Dios. ¿Será que nos habrá pasado ya la experiencia de Nadab y Abiú? ¿Será que estamos en una situación parecida a la de ellos? Otro elemento muy serio, y lo veo en nuestra iglesia, por eso a mí me ayudó mucho el tema de la comunión y se los comparto. Queridos hermanos, hermanas, la Biblia dice: nosotros nos vamos a pelear entre hermanos si no tenemos comunión con Dios. Léanlo conmigo, por favor. Primera de Juan, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Juan 1,
del 3 al 7. Dice la Biblia: lo que hemos visto y oído se los anunciamos también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestra alegría sea completa. La noticia que hemos oído de Él y que nosotros les anunciamos es esta: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Escuchen este texto que es duro. Versículo 6. Si decimos que estamos en comunión con Él. No me respondan, pero ¿ustedes dirían que están en comunión con Dios? Ahora viene la segunda parte. Si yo digo, sí, claro, yo tengo comunión con Dios. Dice el texto: y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Dice en el versículo 7, pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. En otras palabras, si yo tengo roces, si yo tengo peleas con mi hermano, mi hermana, no es quizá problema del hermano, es problema de la degradante calidad de mi comunión con el Señor. Porque dice el texto que nosotros, si andamos en la luz, y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero después le dijo a los apóstoles en Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. Si mi comunión con la luz está viva, es de calidad, les aseguro por la Biblia que ustedes no van a tener peleas con sus hermanos. Y si hay roces, hay diferencias, los vamos a amar igualmente. Y hay un texto muy duro en Juan. A mí realmente me impactó muchísimo. Miren lo que dice Primera de Juan 3. Primera de Juan 3:10. Dice el texto: los hijos de Dios y los hijos del demonio se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. En otras palabras, usted no puede tener mala relación con Dios y tener buena relación con sus hermanos. Y usted no puede tener una excelente relación con Dios y andar peleándose con sus hermanos. La comunión es el vínculo que nos hace crecer en la gracia que Dios me da verticalmente, pero también me ayuda a amar, a ser inclusivo con el hermano, con el prójimo. La ecuación es que analizo mis relaciones y sí, me peleo con todos mis hermanos. No son mis hermanos. Quizá estoy fallando en el punto de la comunión que dice el apóstol Juan. Y la pregunta de nosotros es, ¿cómo tener mayor comunión? Ezequiel, mi comunión está media flaqueando. Saben, yo tuve esta semana una difícil situación. Se nos rompió la moto, le contaba a Eli, ¿no? Y me tocó andar en cole. Uno se acostumbra a la buena vida, ¿verdad? Fácilmente. Y saben que me tocó cada mañana salir a las 6 de la mañana caminando hasta la parada. Mínimo, si quiero hacer mi culto, y el miércoles, por ejemplo, terminaba a las 8:30, volví a mi casa en el colectivo. Yo tengo que levantarme mínimo 4:30 de la mañana. ¿Cómo tengo comunión con Dios, Ezequiel, si mi trabajo me está asfixiando? ¿Será que hay un desorden de prioridades en nuestra vida? ¿Será que hay otro asunto en mi vida que está ocupando el lugar de Dios? ¿Cuál es el error que estoy haciendo por el cual no estoy desarrollando una comunión de calidad con Dios? Jesús
nos enseña cómo tener mayor comunión. Acompáñenme por favor a Juan 15. Juan capítulo 15, texto conocido. Solamente vamos a leer 2 versículos, el 7 y el 10 de este capítulo. En el versículo 7 tenemos 2 elementos para aumentar nuestra comunión con Dios. Y en el versículo 10 tenemos el tercer elemento. Dice el versículo 7, ¿lo tienen? Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Primer punto, acá está dándonos una cátedra Jesús, no Ezequiel. El Señor Jesús nos está enseñando en este capítulo a cómo permanecer en Él, a cómo establecer un vínculo sólido con Él. Dice la primera parte, dice, mis palabras permanecen en ustedes. ¿Qué significa esto? Significa que yo vivo por un escrito está. Practico, no solamente dejo en la teoría la Biblia, sino que la aplico en mi vida personal, a cada situación, a cada circunstancia que yo tengo en la vida. Dice, si mis palabras permanecen en ustedes, significa que el cristiano debe estudiar la Biblia. Debe meditar en la Biblia. Debe luchar con los pasajes difíciles. En otras palabras, Jesús dice, si quieres establecer comunión de calidad conmigo, ve a la Biblia. Yo tengo un amigo acá que me dice, mira, que yo trabajo con el celular y lo primero que hago es mirar el celular y tengo un montón de mensajes. Sáquele la clave de Wi-Fi, corte el dato y deje el aparato. Deje todo lo que estorbe la relación con Dios. No mire a la primera hora de la mañana, y yo les digo porque este mensaje es para mí, no estoy hablando de ninguno de ustedes. Este mensaje me pasa a mí. Nosotros tenemos que ser cuidadosos en cómo nos levantamos cada día. Que cada mañana sea un suspiro alabar a nuestro Dios. Si mis palabras permanecen en ustedes. En otras palabras, Jesús está diciendo, fortalece tu fe con la Biblia. El segundo elemento del versículo 7 dice, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. Y uno dice, ay, voy a pedir, ¿no? Esto, aquello, lo otro. ¿Saben? Cuando uno está en comunión con Dios, las peticiones que el cristiano hace se colocan en sintonía con los planes de Dios. El cristiano que desarrolla una comunión con Dios, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, no va a pedir cosas descabelladas cuando está en sintonía con el Dios del cielo. Qué grato sería pedir, ¿no? Dice la Biblia en Lucas 11, un día Jesús estaba orando. Y dice que los apóstoles escucharon orar al Señor Jesús y le hicieron una petición. Señor, enséñanos a orar. Enséñame, Padre, a hablar contigo. Y la Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo toma nuestras palabras balbuceantes y las ordena de tal manera que las eleva al trono de la gracia. No me respondan, pero ¿cuánto tiempo ora usted al día? ¿Cuánto tiempo dedica a hablar con el Señor? Y el último elemento que nos da el Señor Jesús está en el versículo 10. Versículo 10. Perdón que no lo hago leer, es que por el micrófono, ¿sí?
Dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué hoy en día tantas denominaciones y tantas personas cristianas escuchan los mensajes de los púlpitos que la ley de Dios ya caducó? Que la ley hoy en día no es necesaria cumplir. Que la cruz invalidó la ley porque Satanás sabe que uno de los elementos para tener mayor cercanía con Dios es vivir sus mandamientos. No decimos que vivimos por legalidad, sino porque amo al Dios del cielo, le agradezco por lo que hizo en la cruz por mí y en consecuencia le digo, Señor, quiero obedecerte. Dice el salmista, felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. La propuesta moral de Dios edifica nuestra vida. La ley de Dios no está para decirnos no, sino que la ley de Dios establece en la práctica una relación de amor tanto para con Dios así como para con mi hermano. Y cuando uno vive por la ley de Jehová, uno es feliz. Allí en Romanos 13:8 dice el apóstol Pablo, no deban nada a nadie. Primeramente, cero deudas. Solo dice, lo único que ustedes deben adeudar es que se amen unos a otros, porque el que ama al otro ha cumplido la ley. En otras palabras, lo que nos está diciendo Jesús es, Ezequiel, conoce mi propuesta moral, aplícala a tu vida, vívela de tal manera que te haga feliz en tu existencia personal y compartida con nosotros. Por lo tanto, el día sábado, los mandamientos, el no matar, el no cometer adulterio, todo el programa moral de Dios está para la edificación del ser humano. Cuando alguien les dice que la ley de Dios ha caducado, le está ofreciendo la propuesta del enemigo de Dios, que perdamos comunión con el cielo. Porque dice el Señor Jesús, yo permanecí en mi Padre porque cumplí los mandamientos. Y ahora hay una condición, ¿ustedes quieren permanecer en mí, en Dios? Tienen que amar mi ley. No hay otra. Por eso nosotros tenemos que luchar por seguir el programa moral de Dios. No porque la iglesia adventista me lo dice, sino porque es un programa que edifica mi vida espiritual. El que verdaderamente conoce al Señor Jesús siempre deseará que otros compartan ese bendito compañerismo. Si usted disfruta de la presencia de Dios, usted no va a querer irse. ¿Se acuerdan allá el caso del apóstol Pedro, Juan y Santiago cuando fue allá en Mateo 17 en la transfiguración? ¿Se acuerdan? Dijeron, Señor, hagamos 3 chozas acá. ¿No? ¿Por qué? Porque a ellos les gustó estar en la presencia de Dios. No querían bajar allá abajo que estaba el endemoniado. No querían bajar a las tinieblas donde hay pecado, porque cuando uno está en la presencia de Dios, uno disfruta de la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios es lo más grato para la vida espiritual del ser humano. En este sentido, Elena G. de White dice esto, tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo he encontrado en Jesús. Mi pregunta cuando leí esta cita era, ¿Jesús es mi amigo?
¿Conoce usted a Cristo? ¿Cómo está su calidad de comunión con el Señor? Si está mala, bueno, empiece a activarla nuevamente. O ya bajó los brazos y sigue la rutina diariamente. No deje que la rutina aplaste su comunión con el cielo. Satanás es un especialista en formar una rutina. Cierto teólogo dijo que hoy en día los matrimonios están siendo destrozados por la rutina. El hacer siempre lo mismo puede causar alejamiento de Dios. Yo en esta mañana quiero invitarlas a que podamos pensar, a que podamos hacer un análisis sincero de cómo está nuestra vida de comunión con el Señor. ¿Es de calidad o está faltando más? Recuerde que para entrar al reino de los cielos hay que esforzarse, porque angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Que el Señor les bendiga ricamente.